El eco del pánico resonaba en los muros de mármol de la mansión de los Harrington, una propiedad que se extendía sobre 10 acres de jardines manicurados, protegida por un sofisticado sistema de seguridad y una cerca de hierro forjado que, esa noche, se sentía tan frágil como el cristal. El señor Marcus Harrington, un magnate de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y riqueza inmensa, estaba de viaje de negocios en Asia. En la vasta residencia solo se encontraban la señora Lydia Harrington, su hija, Clara, de 17 años, y el personal de servicio. Clara era una adolescente brillante, pero frágil, acostumbrada a una vida de aislamiento dorado, entre tutores privados y la compañía selecta de su círculo. Su madre, Lydia, era una mujer elegante y distante, más preocupada por la gestión de su agenda social que por los miedos interiores de su hija. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esa noche, sin embargo, el miedo no era una abstracción. La noticia había llegado por los canales de seguridad privados. Una banda de ladrones de élite, conocida por asaltar residencias de alto valor en zonas exclusivas, había sido detectada en las cercanías. El pánico se apoderó de Lydia, quien, después de asegurar sus joyas en la caja fuerte y dar instrucciones histéricas por teléfono a la policía, se encerró en el pánico room principal de la casa, diseñado específicamente para ella y con acceso biométrico. En medio del caos, Clara se quedó sola. Los ladrones ya estaban dentro del perímetro de la propiedad. La joven, que sufría de una ansiedad paralizante y temía los espacios cerrados, se negó a entrar en la habitación de pánico con su madre. En lugar de eso, presa de un terror instintivo y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el lugar que menos se usaba y que ella consideraba el más seguro por su olvido: el sótano de servicio. El sótano era un laberinto de tuberías, almacenes y cuartos de lavandería, húmedo y polvoriento, ubicado bajo la cocina principal. Era el dominio de las empleadas. Allí, en ese momento, solo se encontraba Elena. Elena era la empleada más antigua de la casa, una mujer de 40 años, de manos fuertes y mirada serena, que había emigrado hacía más de una década y trabajaba para enviar dinero a su familia en su país de origen. Su vida era una rutina de esfuerzo silencioso y sacrificio. Había visto crecer a Clara desde que era una niña pequeña. Cuando Clara irrumpió en el área de servicio, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas, Elena estaba terminando de planchar una camisa de Marcus Harrington. El ruido de los cristales rotos de la ventana del salón de música, en la planta baja, llegó como una sentencia. «¡Elena!», jadeó Clara, incapaz de articular más palabras. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Elena reaccionó con una calma que desmentía el peligro. Había visto el pánico muchas veces, en la cara de su propia gente durante las crisis. Para ella, ese no era el momento de gritar, sino de actuar. «Vamos, niña», dijo Elena, tomando suavemente a Clara del brazo. «No te quedes aquí. El sótano, rápido». Clara no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se deslizó por la estrecha escalera de servicio y se hundió en la oscuridad del sótano. Elena la siguió, cerrando la puerta con pestillo y corriendo un pesado carro de limpieza frente a ella para bloquearla. Los pasos de los ladrones, pesados y organizados, resonaban en el suelo de madera de la cocina, justo encima de sus cabezas. Eran al menos 3 hombres. Se escuchaban sus voces susurradas, el sonido metálico de sus herramientas y el golpe seco de puertas al ser forzadas. Clara, sentada en el suelo frío entre cajas de vinos y equipos viejos, hiperventilaba. Su miedo a los espacios pequeños y la oscuridad se había multiplicado por el terror a ser descubierta. Empezó a gemir, tapándose la boca con las manos. «Shh, shh, mi niña», susurró Elena, arrastrándose a su lado. La tomó entre sus brazos y la apretó contra su pecho, un gesto maternal que Lydia Harrington nunca le había prodigado. «Tranquila, aquí estamos bien. Respira conmigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero el pánico de Clara era incontenible. Se liberó del abrazo de Elena. Su mente giraba. «No puedo, Elena, no puedo. Me van a encontrar. Me van a encontrar». Sus palabras eran histéricas, a punto de convertirse en un grito que revelaría su escondite. Elena sabía que si Clara gritaba, todo estaría perdido.
Los ladrones barrerían el sótano con linternas en cuestión de segundos. La vida de Clara, y quizás la suya, dependía de mantener el silencio. En ese momento de crisis aguda, una idea desesperada, nacida de la necesidad y el amor incondicional que había desarrollado por la niña a lo largo de 10 años de servicio, cruzó la mente de la empleada. «Escúchame, Clara», dijo Elena, agarrando su rostro y forzándola a mirarla a los ojos. «Tú eres lista. Tienes que quedarte en silencio. Yo me voy a ir, pero no te voy a dejar. Voy a hacer que se vayan. Pero tienes que prometerme que no harás ni un solo ruido. ¿Puedes, mi niña?» Clara, confundida y aterrada, solo pudo asentir, sus ojos fijos en la cara de Elena. Elena se puso de pie. Abrió la caja de herramientas de mantenimiento que Marcus Harrington usaba para sus proyectos de bricolaje y sacó una llave inglesa grande y pesada, el único objeto que se parecía remotamente a un arma. Luego, con una lentitud deliberada, abrió de nuevo el pestillo de la puerta del sótano, empujó el carro de limpieza y salió. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia Clara, que la miraba con horror. «Quédate quieta», susurró Elena, y su voz era la de un general dando una orden. «La policía ya viene. Aguanta». Afuera, en la penumbra de la cocina, Elena se tomó un segundo para respirar. Escuchó un ruido sordo que venía de la planta superior. La búsqueda había comenzado en serio. Sabía que su acto era una locura. Enfrentarse a ladrones armados era la cosa más peligrosa que jamás había hecho. Pero el pensamiento de Clara, a quien había acunado, consolado y cuidado durante años, sola y presa del terror, le dio una fuerza sobrenatural. Ella no era la madre de Clara por sangre, ni por posición, pero era su protectora por elección y por amor. Elena avanzó con la llave inglesa apretada en su mano derecha. Se dirigió al cuarto de servicio, donde había una radio antigua que el personal usaba para escuchar música. Aumentó el volumen de la radio al máximo, encendiendo una vieja melodía de salsa a todo volumen, un ruido estridente y caótico que inmediatamente rompió el silencio cauteloso de la casa. Los ladrones, que estaban en el segundo piso, se congelaron. El ruido era demasiado fuerte, demasiado obvio para ser accidental. «¡Maldición! ¿Qué es eso? ¿Hay alguien más aquí?», gritó una voz profunda. Elena corrió a través del pasillo principal, donde había un valioso jarrón chino de la dinastía Qing. Sin dudarlo, lo tomó y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el suelo de mármol. El sonido fue ensordecedor. Dale like, suscríbete y comparte. Los ladrones descendieron las escaleras a toda prisa, creyendo que habían acorralado a alguien. «¡Quieta! ¡Manos arriba! ¡Te vimos!», gritó otra voz, la de un hombre más joven. Elena se escondió rápidamente detrás de una cortina de terciopelo pesado, cerca de la entrada principal. Cuando los 3 hombres llegaron al hall, armados y buscando un enemigo escondido, ella aprovechó la distracción que ella misma había creado. «¡Lárguense de aquí, miserables!», gritó Elena con toda la fuerza de sus pulmones, su acento extranjero grueso y su voz llena de una furia falsa pero convincente. «La policía ya está aquí. Los tenemos rodeados». Uno de los ladrones, el líder, se rió con sorna. «Es una vieja loca. Agárrala». Pero Elena no esperó. Corrió hacia las escaleras, golpeando la barandilla de caoba con la llave inglesa. El sonido seco se sumó al estruendo de la radio. Su estrategia no era luchar, sino crear el caos, la confusión y la ilusión de que la resistencia era organizada y letal. Sabía que los ladrones profesionales evitan el enfrentamiento directo. Prefieren la entrada y salida rápida. Mientras subía los escalones, escuchó el sonido inconfundible de las sirenas acercándose. Era la policía de verdad, alertada por Lydia Harrington desde su búnker, pero también por la extraña actividad detectada por los sensores externos de la casa. El tiempo de Elena se acababa. Uno de los ladrones disparó un tiro al aire, un sonido que hizo temblar la casa entera. «Para, o te disparo». Elena no paró. Al llegar al descanso del segundo piso, se giró y arrojó la pesada llave inglesa contra un gran espejo de pared, el cual se hizo añicos con un sonido de cascada de cristal. Los ladrones, enfrentados al ruido ensordecedor, la radio a todo volumen, los cristales rotos y, sobre todo, al sonido inminente de las sirenas que ahora eran ensordecedoras, entraron en pánico. Su plan de un robo limpio se había desvanecido en un circo de caos. «¡Vámonos! ¡Se acabó!», gritó el líder.
En cuestión de segundos, los tres hombres corrieron hacia la parte trasera de la casa y saltaron por la ventana de la cocina que habían abierto, desapareciendo en la noche justo cuando los primeros coches de policía rodeaban la mansión. El silencio cuando regresó fue total y absoluto, solo roto por las sirenas y los gritos de los oficiales que entraban. En el sótano, Clara había escuchado cada segundo del aterrador enfrentamiento. Había temblado, llorado silenciosamente, pero, por la promesa que le había hecho a Elena, se había mantenido en silencio. Escuchó los gritos de Elena, el disparo, el espejo roto y, finalmente, el caos de la retirada. Cuando la policía aseguró la casa, Lydia Harrington salió de su búnker, impecable pero agitada. Vio a Elena siendo atendida por un paramédico por un corte menor en el brazo que sufrió al caer al suelo, y la miró con una mezcla de desconcierto y leve irritación. «Elena, ¿qué demonios fue todo ese ruido?», preguntó Lydia. «Nos pusiste en peligro a todos con ese escándalo de la radio. ¿Y Clara? ¿Dónde está mi hija?». Elena, exhausta pero firme, solo señaló la puerta del sótano. «Está ahí. Sálvala usted, señora. Yo ya hice mi parte». Lydia, por primera vez, sintió que su mundo se desmoronaba. Tuvo que llamar a los oficiales para que la ayudaran a convencer a Clara de salir de su escondite. Una vez que Clara estuvo a salvo y abrazada a Elena, no a su madre, el jefe de policía, impresionado, preguntó a la empleada por qué había arriesgado su vida de esa manera tan temeraria, sin esperar la llegada de los oficiales. Elena miró hacia Clara, que seguía aferrada a su delantal. «Ella es mi niña», dijo Elena, su voz suave pero inquebrantable. Su madre se escondió, pero ella estaba sola y aterrada. Yo solo hice lo que una madre haría. Tenía que protegerla. El millonario Marcus Harrington regresó en un jet privado al día siguiente, habiendo escuchado toda la historia. No podía creer la diferencia entre la reacción heroica de Elena y la cobardía de su propia esposa. El caos se había desatado, pero la verdad había emergido. El valor no se mide por la cuenta bancaria. Marcus Harrington hizo dos cosas. Primero, invirtió una suma de dinero inmensa para asegurar el futuro de Elena y de su familia, dándole una casa y creando una fundación a su nombre que apoyaría a otros inmigrantes trabajadores. Segundo, se enfrentó a Lydia y a la superficialidad de su vida. Entendió que la riqueza había podrido algo en el núcleo de su familia. El caos había revelado que la hija del millonario no fue salvada por la alta tecnología de la mansión, ni por la riqueza de su madre, sino por el valor y el amor de una empleada pobre, cuyo acto heroico fue el recordatorio más brutal de que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra. La hija del millonario se escondió en el sótano, pero la empleada pobre hizo algo heroico. No solo la salvó, sino que salvó la humanidad de la familia Harrington. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.